Bueno, ¿qué tal estudiantes? Un cordial saludo para ustedes. En esta clase de hoy vamos a ver rectas en el espacio. Ese sería nuestro primer tema de este corte. Entonces, si uno mira el concepto de recta en R2, es decir, una recta en un plano, es un concepto que ya ustedes habrán visto probablemente en precálculo o cálculo, en algún curso relacionado con el cálculo. Entonces, cuando uno tiene una recta en R2, uno puede encontrar la ecuación de esa recta ¿sí? de dos formas. Una forma es si uno tiene los dos puntos de la recta en el plano. O otra forma de encontrar la ecuación o deducir la ecuación es si uno tiene un punto de la recta y tiene la pendiente de la recta, que es el grado de inclinación. ¿Sí? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, dos puntos de la recta, como aquí en este caso, los puntos x sub 1, y sub 1 y x sub 2 y sub 2, ¿sí? Uno puede a través de esta ecuación que yo llamo aquí punto punto, encontrar la ecuación de esta recta, dados esos dos puntos. O si no tiene el grado de inclinación, que es la pendiente m, y una coordenada x 1 y 1, uno puede encontrar también la ecuación de esa recta a través de esta ecuación punto pendiente. Existen otras ecuaciones. Está la ecuación general de la recta, está la ecuación principal de la recta, entre otras. ¿Sí? Todas son equivalentes. Pero digamos, uno puede ahí eh, escribir la ecuación de la recta de diferentes formas. En R3 eh, tenemos una situación que uno puede intuir similar. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que si uno tiene dos puntos de la recta en el espacio, en R3, uno puede eh, encontrar la ecuación de esa recta. O si uno tiene un punto en el espacio por donde pasa esa recta, y pues aquí ya no hablamos de pendiente sino de la dirección de la recta, también uno puede intuir que puede, o sí, se puede intuir que se puede calcular la ecuación de esa recta. Entonces, supongamos este caso general, que yo tengo una recta en el espacio. Como está en el espacio, pues uso los tres ejes coordenados, x, y y z. Y esa recta en el espacio pasa por dos puntos, el punto P y el punto R. El punto P con coordenadas x1, y1, z sub 1 y el punto R con coordenadas x sub 2, y sub 2, z sub 2. Vamos a intentar entonces encontrar a partir de esto, de esos dos puntos conocidos, la ecuación de esta recta L. Entonces, yo si conozco estos dos puntos P y R, yo puedo encontrar un vector que va de P hasta R, una flechita que va de P a R, un vector que ese vector, pues de la gráfica puedo observar que sería paralelo a la recta L. ¿Sí? Un vector que va de aquí hasta acá, de P hasta R, es paralelo a la recta L. Entonces, como conozco las dos coordenadas P y R, puedo calcular el vector de esta manera, restando las coordenadas componente a componente y usando la notación que usualmente se usa en física, a cada componente colocarle su vector unitario. Entonces las componentes en X tendrán el vector unitario Y, las componentes en Y tendrán su vector unitario J y las componentes en Z tendrán su vector unitario K. Y indica la dirección en X, J indica la dirección en Y K indica la dirección en Z. Entonces, para encontrar el vector entre estos dos puntos que va de P a R, resto las coordenadas. Coordenada final menos coordenada inicial, x2 menos x1 y y2 menos y1 j y z2 menos z1 k. Entonces ahí tengo el vector PR que va de P a R, que es paralelo a L. Voy a llamar a ese vector PR vector V para más simplicidad. Ahora voy a suponer un tercer punto sobre la recta. Ese tercer punto sobre la recta es un punto que está ubicado en cualquier lado. Es un punto de la recta ubicado en cualquier parte de la recta, en cualquier punto de la recta. Ese punto lo voy a llamar Q.
y tiene las coordenadas x, y, z. En este caso x, y, z van a ser las variables, porque x, y, z es cualquiera sobre la recta, mientras que p y q y r, perdón, si son puntos en particular. Entonces este q es cualquier punto sobre la recta, dado por las coordenadas x, y, z. Entonces yo puedo establecer que sí. Puedo establecer un segundo vector que lo voy a llamar el vector PQ. Así que sería este que está aquí. El vector PQ, que va de P a Q. Entonces tengo dos vectores, PR y PQ. Y PQ, si observamos, ese vector PQ también es paralelo a la recta L. Entonces tenemos dos vectores paralelos a la recta L. El vector V, que es PR, y el vector PQ. Entonces como V es paralelo a L y PQ es paralelo a L, yo puedo decir que entre ellos también son paralelos. Es decir que V, que es PR, es paralelo a PQ. Entonces tengo dos vectores paralelos entre sí. Ahora, si yo miro este vector que está aquí y miro este vector que está acá, es decir, miro el vector PR y miro el vector PQ, entonces yo puedo decir que el vector V, que es PR, puede llegar a ser PQ. Pero, ¿qué necesito yo para que este vector sea igual a este? O gráficamente, ¿qué necesito yo para que esta flechita sea igual a esta? Entonces ya aprendimos cuando vimos vectores que si uno multiplica un vector por un escalar, ese vector cambia su magnitud. En el caso de que el escalar sea positivo, la magnitud del vector aumenta, es decir que la flecha aumenta su tamaño. Entonces si yo multiplico el vector v, que está aquí, lo multiplico por un escalar, entonces este vector va a crecer en magnitud y puede ser igual al vector PQ. ¿Sí? Si multiplico, repito, el vector v por un escalar, su magnitud crece y puede llegar a ser, dependiendo del escalar, igual al vector PQ. ¿Sí? Entonces igual en magnitud, igual en dirección. Entonces vamos a llamar ese escalar t. ¿Sí? Entonces si multiplico v por un escalar t, puedo obtener el vector PQ. Si multiplico v por un escalar t, ese vector va a crecer en magnitud y puede ser igual a ese. Ahí está. Para cualquier t, o para algún t que pertenece, mejor aún, a los enteros. A ese t lo voy a llamar el parámetro. Es un parámetro. Listo. Entonces, ahora tengo esta situación aquí donde tengo esta recta L y tengo un conjunto de vectores asociados a esa recta. Entonces tengo un vector llamado OP, que es el vector que va desde el origen de coordenadas hasta este punto P. Tengo el vector PQ, que ya lo conocíamos, que va de P hasta Q, y tengo este vector OQ, que va desde el origen de coordenadas hasta la coordenada cualquiera Q. Y yo observo en esta gráfica que aquí, si yo sumo el vector OP con el vector PQ, ¿sí? Cabecita aquí con colita, una suma gráfica de vectores, eso me va a dar el vector OQ. ¿Sí? Entonces aquí lo tengo, miren, el vector OP más el vector PQ va a dar el vector OQ, que va del origen de coordenadas hasta la cabecita de este último vector, OQ. Ahora, yo sé quién es PQ, porque PQ ya lo había definido como el parámetro t por el vector v anteriormente. Entonces yo puedo reemplazar, ahí está, yo reemplazo y miren, ahora tengo que OQ es igual a OP más TV. Y esa primera ecuación, que encierro aquí en el cuadrito, es nuestra primera ecuación de la recta en el espacio. Y la vamos a llamar ecuación vectorial de la recta. ¿Por qué se llama ecuación vectorial de la recta? Porque compromete tres vectores. El vector OQ, el vector OP y el vector V. Entonces esto se llama ecuación vectorial de la recta. Ahora, si yo defino matemáticamente los vectores que están asociados a la ecuación vectorial de la recta, entonces yo puedo definir OQ. ¿Por qué? Porque yo conozco que
O, como está en el origen de coordenadas, es 0, 0, 0. Y Q habíamos definido que era X, Y, Z, sus coordenadas. Entonces, resto las coordenadas, coordenada final menos coordenada inicial, los componentes finales menos las iniciales, y les asocio los vectores unitarios para definir ese vector. Entonces era primera coordenada aquí menos la primera coordenada del origen, X menos 0, en dirección, estamos en X en dirección Y unitaria. Segunda componente de aquí menos segunda de acá, es decir, segunda de Q menos segunda del origen, será Y menos 0. Le asocio el vector unitario de dirección Y, que es J. Y tercero sería la tercera componente de Q menos la tercera de O, Z menos 0, que va en dirección de la dirección Z, que sería K. X menos 0 da X, Y menos 0 da Y, Z menos 0 da Z, y ya tenemos el vector OQ. Lo mismo hacemos con el vector OP. ¿Sí? Sabemos que las coordenadas de P, porque las definimos al principio, son X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, y las del origen son 0, 0, 0. Entonces, restando las coordenadas de aquí menos las coordenadas de acá y asociándoles a cada componente su vector unitario. X1 menos 0 en dirección Y, Y1 menos 0 en dirección J y Z1 menos 0 en dirección K. Componentes de este menos componentes de este, cada una con su vector unitario. Sí, aquí esto va a dar X1, este va a dar Y1 y este va a dar Z1 menos 0, pues da Z1. Ahí está. Y el vector B pues ya lo conocíamos porque lo hemos definido antes, que era este vector de aquí, X sub 2 menos X sub 1 Y más Y sub 2 menos Y sub 1 J más Z sub 2 menos Z sub 1 K. Entonces voy a reemplazar esos tres vectores ya escritos de manera matemática más explícitamente, voy a reemplazarlos aquí en la ecuación vectorial de la recta. Entonces al reemplazarlos me queda esta expresión. Miren, este era OQ, el que está acá. El vector OP es este que está aquí. Y el vector TV es este que está acá. ¿Sí? Este es B por T. Ahora voy a aplicar una distributiva de tal manera que este T va a multiplicar a este segundo término y al tercer término. Es decir, voy a destruir esta llave o este corchete que está aquí cuadradito, este paréntesis cuadrado. Entonces me va a quedar aquí x2 menos x1 por t y y2 menos y1 t j y z2 menos z sub 1 t k. Entonces este lo multiplica acá, acá y acá. Ahora lo que voy a hacer es agrupar los términos que tengan en esta parte derecha de la igualdad, los términos que tengan vector unitario y, los que tengan vector unitario j y los que tengan vector unitario k. ¿Sí? Entonces agrupé esos términos que tengan iguales vectores unitarios. Entonces está este que tiene i con este que tiene i, este que tiene j con este que tiene j y este que tiene k con este que tiene k. Es decir, los reorganicé la expresión del lado derecho. Y voy a sacar factor común i de aquí, factor común j de acá y factor común k de acá. Entonces al hacer eso me va a quedar aquí x1, que era este, más x2 menos x1t por i, aquí y1, este que está aquí, ahí está, mírenlo, más y2 menos y1t por j, saqué factor común j y aquí saco factor común k. Entonces quedaría z1, aquí está, más z sub 2 menos z sub 1t k. ¿Listo? Y lo que tengo aquí pues son dos vectores, un vector en el lado izquierdo de la igualdad y un vector en el lado derecho de la igualdad. Entonces estos dos vectores son iguales si cumplen una condición. ¿Cuál es la condición? Que las componentes sean iguales, es decir, lo que tenga i de este lado sea igual a lo que tenga i de este lado, lo que tenga j unitario de este lado sea igual a lo que tenga j unitario del lado derecho, y lo que tenga k unitario en el lado izquierdo sea igual a lo que tenga k unitario en el lado derecho. Entonces hago esas igualdades, el primero con el primero, segundo con segundo y tercero con tercero, para que se cumpla esta igualdad. Y al hacer eso, entonces me quedaría x, que es lo que tiene i del lado izquierdo, es igual a x más 1 más x2 menos x sub 1t, t del lado derecho. Ahí está. Lo mismo aquí, lo segundo de aquí
es igual a lo segundo de acá, y el tercer término de aquí que tiene k es igual al tercer término de aquí que tiene k unitario. Y estas tres que están aquí se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Por qué se llaman ecuaciones paramétricas de la recta? Porque tienen el parámetro t. Y recordemos que t es un valor entero. Estas ecuaciones son bastante importantes. ¿Por qué? Porque para cada valor de t, si yo le asigno un valor a t entero, me da una coordenada x, y, z de la recta. Entonces, si t vale 1, me da una coordenada de la recta, x, y, z. Si t vale 2, me da otra coordenada x, y, z de la recta. Ok. Ahora, yo voy a despejar t de esas tres ecuaciones. Entonces, estas, perdón, serían las segundas ecuaciones. Ya tenemos las ecuaciones vectoriales y ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Ahora voy a tomar las ecuaciones paramétricas y voy a despejar t. Es decir que este que está aquí va a pasar o va a restar acá, y este que está aquí luego va como está multiplicando, dividir a este lado. Entonces, al hacer ese despeje me va a quedar estas expresiones. Despejando t de cada una de las ecuaciones paramétricas me van a quedar estas tres expresiones. Entonces observamos que las tres expresiones son t, o sea, las tres son lo mismo. Entonces, si son lo mismo, pues yo puedo igualarlas, porque si este es t, este es t y este es t, pues t es igual a t y es igual a t. O sea, las tres son iguales, porque las tres son t. Entonces, al igualarlas, me queda esta expresión que está aquí. Y esta expresión que está aquí se llama ecuación simétrica de la recta. Sí, que es una ecuación que depende de las variables x, y, z. Que uno la podría llegar a comparar con la ecuación general de la recta en R2. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos tres ecuaciones para una recta en el espacio. Una es la ecuación vectorial de la recta, que compromete esos vectores, tres vectores y un parámetro. Otra es las ecuaciones paramétricas de la recta, que comprometen el parámetro t. Y la otra ecuación es la ecuación simétrica de la recta, que me va a quedar en términos de las variables x, y, z. Es como una especie de ecuación general. Entonces, este cuadro resume todas las ecuaciones. Ahora, supongamos que yo tenga este ejemplo, que yo tenga dos coordenadas p y r y quiera encontrar las ecuaciones de la recta. Entonces, la ecuación vectorial, pues OQ, sabemos que OQ es el vector que da el origen a un punto cualquiera Q, X, Y, Z. Entonces ese vector ya lo hemos deducido antes, y es el vector X, Y, J, Z, K. ¿Sí? Siempre va a ser el mismo. Y si vemos la otra parte de la ecuación vectorial es el OP, que va desde el origen hasta la primera coordenada P, que es restar las coordenadas de P con las del origen. Y si lo hacemos aquí, pues será 2 menos 0, 2i, 3 menos 0, 3j, y 5 menos 0, 5k, las de P con las del origen. Parámetro t y el vector v, que es restar esas dos coordenadas, porque es el vector que va desde P hasta R. Entonces sería 6 menos 2, 4, menos 1, menos 3, menos 4, 8, menos 5, 3, y ahí está el vector v. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos la ecuación vectorial. La ecuación paramétrica, ¿cómo la calcularíamos? Pues podemos hacer el proceso que hicimos anteriormente, que era distribuirte aquí, luego agrupar los términos que tuvieran igual vector unitario y después igualar los vectores. Es una manera. Otra manera es reemplazando directamente aquí, en estas fórmulas que tenemos aquí. ¿Sí? Sabiendo que este x1 y x1 pertenecen a P y x2 pertenece a R, y lo mismo aquí. Y1 y y1 pertenecen a P y y2 pertenece a R. Y igual para acá. ¿Por qué? Porque P tiene las coordenadas x1, y1, z1. Y R tiene las coordenadas x2, y2, z2. Entonces, simplemente reemplazando podemos obtener esta expresión que está aquí. Y por último tenemos las ecuaciones simétricas de la recta, que se pueden obtener o despejando de aquí t, igualando las tres ecuaciones, es una manera, o simplemente aquí reemplazando en esta fórmula que ya hemos deducido.
¿sí? Recordemos que las coordenadas de P son x sub 1 y y sub 1 z sub 1, y las coordenadas de R son x sub 2 y sub 2 z sub 2. Las variables quedarían x, y, z. Entonces ahí está, miren, x, y, z, y repasamos las coordenadas. Ok, entonces nuestro quiz será deducir esas tres ecuaciones, pero haciendo el paso a paso, es decir, haciendo la deducción como la hice durante toda la presentación. ¿Sí? Partiendo de aquí de la ecuación vectorial, deduciendo la ecuación vectorial, reemplazando los vectores, luego llegando a la paramétrica, haciéndolo como a partir de esa, distribuyendo t, agrupando los términos con iguales vectores unitarios, y luego igualando términos con iguales vectores unitarios. Y la simétrica pues con el paso a paso, es decir, cogiendo de las paramétricas y despejando t e igualando las tres expresiones que quedan. Además de eso, quiero que por favor grafiquen esta recta. ¿Cómo graficamos la recta? Pues ubicamos estos dos puntos en tres ejes coordenados. Ubicamos el punto 2, 3, 5 en los ejes coordenados x, y, z. Ubicamos el punto 6, menos 1, 8 en los ejes coordenados de x, y, z, es decir, en el espacio. Y si tenemos los dos puntos, se grafica la recta. Entonces, muchas gracias y estoy atento a sus inquietudes. Feliz día.